Tanto a nivel empresarial como a nivel personal, la vida nos da algún golpe y dices, es tarde para mí. Y yo pienso, no, tardarás un poquito más o tardarás un poquito menos, pero tienes la oportunidad de empezar de cero. Con 27 años fuiste mamá, te fuiste al banco a pedir un préstamo para empezar a emprender. ¿De cuánto fue esa inversión? La primera fase fueron 300.000 euros. Marta Jiménez es odontóloga y empresaria. Hoy está detrás de 5 negocios conectados entre sí. Todo fue como muy orgánico. La vida me fue poniendo eso gracias a lo mejor a las necesidades que yo tuve. Pero apenas unos meses después de abrir la clínica con la que llevaba años soñando, llegó el COVID. Fue como el máster de mi vida empresarial. Miraba la clínica, solo 2 boxes, estaba vacío. Yo decía, ¿qué hago con todo esto? Endeudada hasta las cejas. Tenía que cerrar. Pero en lugar de quedarse esperando, convirtió su clínica vacía en una oportunidad. Solo había 2 opciones. Una, quedarte en un rincón y llorando, o hacer lo que hice. ¿Y cómo conviven la culpa con la ambición? Se puede todo, se debe todo. Yo lloraba de no llegar, de frustración. ¿Cuándo es un riesgo real y cuándo es una imprudencia? Ir al banco a solicitar ya de entrada un préstamo de 300.000. Doctora Marta Jiménez, bienvenida a Sin Red. Muchísimas gracias, de verdad. Primero de todo, gracias por invitarme. Es un orgullo estar aquí. Te admiro muchísimo como empresaria, como mujer, y a todas las mujeres que estás trayendo. O sea, para mí es un orgullo real, de verdad, estar aquí. Gracias por tus palabras, Marta. Marta, con 27 años fuiste mamá, pasaste un divorcio y lejos de lo que cualquier persona haría, te fuiste al banco a pedir un préstamo para empezar a emprender. Sí. Yo sí que te admiro a ti. ¿De cuánto fue esa inversión que pediste, que solicitaste al banco? Aún lo pienso y me entra un poco como de vértigo. No me extraña. No me extraña. Porque esa primera inversión, hablo de primera porque tengo varios negocios, pero desde la clínica dental que abrí, fue en 3 fases. La primera fase fueron 300.000 euros. ¡Wow! Solo la primera fase solicitas un préstamo de 300.000. Sí. Yo sola, de una familia humilde, tenía muy claro que si no lo podía hacer yo sola, no lo iba a hacer, no era el momento. Pero mira, gracias a Dios, me dijeron que sí. Fue como, ostras, qué responsabilidad, qué oportunidad, qué miedo, qué de todo, ¿no? Esa sensación de saltar al vacío. Pero aún lo pienso y qué locura. Qué locura, pero ¿en algún momento sentiste miedo? Sí, sentí miedo, pero te aseguro que las ganas, la pasión, estaba por encima de cualquier cosa. Creo que no sentir miedo o respeto sería un poco como una loca, ¿no? Una kamikaze. No era mi caso. Evidentemente tenía miedo, pero lo seguía haciendo con miedo. No había una opción que no fuese esa. ¿Tu entorno qué te decía? ¿Te impulsaba o te decía, Marta, estás loca? Más que loca, eran muy, pues eso, pensamientos limitantes de la gente que te quiere, que es normal, pero no era un poco tampoco lo que necesitaba. Es decir, sí, la gente que más me quería me decía, ostras, Marta, ¿por qué no empiezas con algo más pequeño? Es decir, yo vengo de una familia súper humilde, súper trabajadora, nunca me ha faltado de nada, pero evidentemente no son dentistas, ni vienen del mundo médico, ni nada. Entonces, cuando yo me enamoro de un local de 400 metros cuadrados, quiero montar una clínica inmensa, empiezo con una primera fase, porque evidentemente el local, 400 metros cuadrados, no los llené de golpe. Empecé con 2 boxes, yo sola. Entonces la gente, ¿no? Pues me decía, está muy bien, te apoyamos, pero ¿y si un local más pequeño? ¿Y si menos dinero? Y luego ya te cambias. No, para mí no era una opción. Claro, ¿cuál era tu visión? Para que la gente lo entienda. Porque tu visión, Marta, seguramente es la visión de muchas personas. Entonces tú les vas a ayudar a ellos a tomar según qué decisiones y sobre todo con todo el expertise, todo ya el conocimiento que tú tienes, que eso es lo más valioso. Entonces, ¿cuál era tu visión? Mira, yo desde súper pequeña, desde 8 años, tenía pasión por la odontología. No sabía muy bien por qué, por lo que te digo, no me venía nada familiar. Pero eso era como, es algo tan desagradable para toda la gente y yo lo veía que una sonrisa es tan importante y comunicas tantas cosas que yo decía, ¿por qué a la gente no le gusta? Pues porque normalmente las clínicas huelen demasiado a dentista, dan miedo, son feas, ¿no? ¿Sabes? Entonces yo decía, no, yo quiero
hacer un espacio en el que la gente venga y diga, ostras, qué bien, estoy mejorando mi sonrisa, no es una tortura. Entonces yo imaginaba unos protocolos, unos espacios, las clínicas tienen 3 salas de espera con sofás, cafetera, una televisión, revistas de lujo. Entonces tú vas a la clínica, no huele a dentista, la gente incluso me dice, ¿cuál es el ambientador que lo quiero comprar? Tengo uno personalizado solo para la clínica. Es como todo el protocolo de que la gente se sienta querida. Se le llama por su nombre, se le hacen fotos, se sabe todo de ellas. No es, venga, empastes y ya está. No, calidad de vida. Y eso pues requería un espacio, un equipo, tenía como muy claro en mi cabeza. Es decir, tuviste una necesidad, un hueco en ese mercado y tú querías aportar la solución también enfocada al cuidado del paciente, ¿no? Y que se sintiera en casa, que al final es importante. Yo te tengo que reconocer que no soy muy fan de ir al dentista. He ido mucho al dentista a lo largo de toda mi vida, sobre todo mi adolescencia, porque he tenido muchos caries. Uf. Entonces, claro, no soy muy fan de ir, pero lo que tú dices es precisamente la visión que a muchas veces, y conozco a gente que tiene mucho más pánico que yo, de ir al dentista, Sí. y lo que tú dices es una necesidad existente en ese mercado. ¿Cuántos años estuviste hasta que te lanzaste pensando en esa idea? A ver, yo solo 2 años, la verdad. Bueno, Es decir, solo. Está muy bien, hay gente que al mes ya está haciendo algo. Sí, a ver, yo la verdad es que acabé la universidad y aún así quería seguir especializándome. La universidad son 5 años, pero quería seguir especializándome haciendo el máster, estética, implantología. Bueno, me formé muchísimo. Entonces estuve un par de años trabajando mientras estaba estudiando. Luego ya fui a trabajar también para otras clínicas, varias. Yo iba variando en función un poco de mi especialidad, pues unos días iba a una clínica, otras a otra y aún así cada vez tenía más claro que yo quería montar mi clínica porque, aunque eran clínicas buenísimas, no tenían eso que yo quería. Pero claro, ¿por qué tardé 2 años? Porque yo pensaba que no estaba preparada, que no era mi momento, que era muy joven. Yo tenía 0 idea de empresa, 0. O sea, yo soy odontóloga de profesión y de formación. No tenía ni idea de qué es un IRPF, de qué es un nada. Y de golpe hablar de montar una clínica, ¡uf! ¡Qué grande! Y yo decía, bueno, y así eso. Que luego pensaba, y la gente me decía, es que no tienes experiencia. Pues que nunca la voy a tener en una empresa si no tengo una empresa. ¿Cuándo es un riesgo real y cuándo es una imprudencia ir al banco a solicitar ya de entrada un préstamo de 300.000? Yo siempre pienso, antes de hacer cualquier cosa de esta envergadura, o todo en la vida, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si lo peor que puede pasar lo puedo asumir o estoy dispuesta a asumirlo, no es una imprudencia. Evidentemente, en el momento que tú pides esta cantidad de dinero con una mano detrás y una mano delante, porque sin red, básicamente, tienes que tener algo más. ¿Cómo conseguí que el banco me diese ese dinero? Porque claro, estamos hablando de que no tenía dinero. Entonces, hubo una cosa de la Generalitat que apoyaba a proyectos nuevos de gente joven. Además, si eras mujer, aún ayudaba muchísimo más, en el que tú presentabas tu business plan y tú exponías todo, ¿no? Que ahí aprendí a hacer un business plan. O sea, para mí era, ¿qué es esto que me están pidiendo? Entonces, lo preparé y lo presenté. Y Avalis, que se llama, de la Generalitat, me avaló. Entonces yo fui al banco con un aval tan grande como la Generalitat. Entonces, por eso el banco, con el proyecto que hice, me dio esa cantidad de dinero. Es decir, hiciste el business plan para que te pudiera avalar un organismo como es la Generalitat de Cataluña. Totalmente, totalmente. O sea, a día de hoy todos los otros negocios que he abierto he hecho un business plan previo, pero cuando yo pensaba en abrir una clínica era simplemente por pasión. Es decir, yo monto una clínica, sé que voy a ser diferente, sé que voy a ser un referente en el sector, pero sin pensar en va a ser una empresa, ¿sabes? Esto fue luego. Pero es que tú tienes otros negocios, que no lo hemos dicho. Sí. ¿Cuántos negocios tienes? Tengo 4 y en septiembre el 5º. Entonces, tengo una clínica dental, luego nació el Centro de Medicina Estética, luego nació la agencia de marketing para clínicas dentales
Y luego al final la Academia de Gestión de Clínicas Dentales. Todo fue como muy orgánico. Es decir, no fue que yo estaba en mi casa aburrida diciendo, ¿qué puedo montar? Sino que fue un poco como la vida me fue poniendo eso gracias a lo mejor a las necesidades que yo tuve. Decir, ostras, quiero esto, no existe. O ser eso que a mí me hubiese gustado recibir en el punto en el que estaba. ¿Sabes? Ayudar a compis de profesión, sobre todo en esta época tan complicada como coger una clínica con toda la pasión, pero no tener ni idea de empresa. Entonces, hacerlo un poco fácil. Y en todo ese proceso, Marta, claro, tú pasaste de odontóloga a empresaria. Sí. ¿Cuánto pasó desde que tú empezaste con la primera clínica dental hasta que empezaste, digamos, ya a crecer y a diversificar en otros proyectos, en otros negocios? Pasaron 4 años y medio. Lo que te digo, fue como muy orgánico porque al final yo empecé con la clínica dental. Yo hacía también mucha estética del tercio inferior con ácido hialurónico, soy formadora desde hace 11 años y la gente me decía, ostras, es que me tratas muy bien el tercio inferior, pero ¿y el resto qué hago, no? Yo decía, pues no lo sé, te puedo recomendar buenos profesionales porque hay muchísimos, pero yo solo puedo tratarte el tercio inferior. Te quedas 50-50. Claro, ¿no? 50 que tú lo haces bien y el otro 50 está descompensado. Claro, la gente me decía, es que esto es de una persona y esto es de otra. Y era verdad. Entonces empecé, ostras, me decían, es que me gusta cómo lo haces tú, natural, elegante, tal. Claro, entonces yo decía, si la gente me está pidiendo que le gusta mi filosofía, ¿no? Al final la marca MG, ¿por qué no lo hago yo? Y busco yo al profesional que quiero y trato al paciente como yo quiero que se sienta. Y así fue como nació Medicina Estética MG. Y ahí está el segundo bebote empresarial. Y entiendo que la clínica la tienes también en el centro de 400 metros cuadrados. ¿En otro? En otro. Y volviste a hacer, entiendo que obras. Otra inversión. Sí. ¿De cuánto fue esta segunda inversión? Esta segunda fue un poco menos, fue 200, no llegó. Es un local más pequeño, son 200. 200 metros cuadrados y 200.000 de inversión. Sí, sí, sí. Y ahí ya no cometiste los mismos errores que habías cometido en la clínica dental. No, me tendrías Por eso que la ver. diferencia de 100.000, ¿no? Sí, y mira que la aparatología de medicina es carísima y yo quería también los aviones, ¿sabes? Yo decía, si tengo esta aparatología, tiene que ser la mejor. Si no, no la tengo, ya la tendré. Pero sí, no, me tendrías que ver. Claro, al final, todo, el negociar desde el alquiler del local. Yo la primera vez fue como sí a todo y luego lo mirabas y decías, ¿qué he hecho? Con la segunda ya no, ya vas como, no, esto y esto. Todos los pagos, todas las carencias, todo te lo miras muchísimo. Exacto, es lo que te iba a decir, las carencias. Es decir, lo bueno, por verlo de alguna manera optimista, del COVID, es que nos dio esa visión de negociar muy bien carencias, de saber lo que es una moratoria y de entender muy bien que cada una de las decisiones que tomas y que negocias antes es lo que te repercute en el durante y sobre todo en el después, si pasa un factor externo, pues una pandemia, que toquemos madera, que no vuelva a pasar. Totalmente. Sí, es eso. Yo no tenía ni idea de que era ni una carencia, ni una moratoria, ni nada. Y ahora, pues bueno, al final es eso, ya te digo, es como el máster empresarial de tu vida en menos de un año siendo empresaria, que no sabía que era empresaria yo, ¿sabes? Lo descubrí luego. Y es eso, el afán de coger y decir, ostras, ahora tengo otro negocio que también requiere de mí. ¿Qué hago? Porque ostras, ahí tuve como un poco crisis. Además me estaba divorciando, fue como, crisis en todos los aspectos. Fue como una catarsis. Y dejar de ser, pues eso, separarme a nivel personal. Y luego me tengo que dividir también con otro negocio que también está arrancando. Yo, sé lo que he vivido ya una vez, el que no suene el teléfono, ¿no? Yo abrir un negocio y decir, el teléfono no va. Yo me llamaba al teléfono a ver si funcionaba. Y claro, vivir otra vez eso es como, otra vez esa sensación aquí de vértigo. Pero ¿sabes qué te da eso? Te da humildad. Porque muchas veces la gente no se acuerda de cuando empezó y ya se cree que el éxito que ha conseguido con ese negocio lo va a conseguir con otros negocios. Y eso no es así. Tienes que empezar de cero siempre. Totalmente. Y eso te da mucha humildad, porque valoras cuando estás arriba, pero también valoras cuando estás abajo. Qué bonito, es verdad.
Totalmente. Yo es que aún recuerdo eso y recuerdo estar yo sola y mi madre llamarme y decirme, ¿quieres que venga a hacerte compañía? Porque es que, ¿sabes? Y yo, sí, pues esta vez igual. Sí que es verdad que yo ya abrí medicina, yo siendo un poco diferente, porque yo ya tenía un negocio, ya tenía nóminas en las que pagar, pero al final es eso, es un negocio nuevo, un sector nuevo. Recordemos que soy odontóloga, entonces quieras que no, cambia un poco todo. No es lo mismo, un dentista al final es un poco más necesidad, medicina es un lujo y mi clínica es un lujo, entonces no es lo mismo. Y el tiempo y el arranque no es el mismo, pero estoy súper contenta de todo el recibimiento que tuve. Al final, si haces las cosas bien, con corazón, pensando en el paciente, es que solo te puede ir bien. Y de ahí un poco, pues nacieron un poco los otros dos negocios, porque, claro, mis compis de profesión que me conocían, que sabían que yo venía pues no venía del mundo dental, que venía pues eso, del pueblo, ¿no? Veían mi éxito y decían, ostras, Marta, ¿pero cómo lo has hecho? Y les dije, pues mira, sinceramente, con marketing hago esto y esto y esto, y me decían, ¿me ayudas, tal? Y claro, yo he estado en su situación, yo sé lo que es que no te entre gente por la puerta. Y yo les decía, sí, yo te intento ayudar en todo lo que puedo, pero claro, tenía 2 negocios, un bebé, separándome, y yo te intento ayudar porque lo hago desinteresadamente, pero llega un punto que yo no soy marketingiana, entonces yo tenía una persona. Y dije, oye, sí, esto lo hago un poco más grande y ayudo a las clínicas porque yo he pasado por eso. Y ahí fue cuando nació Clinical Media, que es la agencia solo especializada en captación para clínicas dentales. Y ahí es donde ayudo a compis de profesión, pues en eso, en diferentes momentos vitales en el que están. Tengo gente que ha abierto hace 5 meses y es como me acuerdo de ese momento y es como las abrazo fuerte y venga, vamos a hacer esto, porque al final sé lo que funciona, hablo el mismo idioma que ellos, ¿sabes? Son dentistas, sé sus miedos, sé lo que tienen que pagar. Es que he pasado por ahí. Sabes sus costes, sabes su estructura, sabes lo que necesitan, sabes absolutamente todo y eso también les da esa confianza de poder contar con tu acompañamiento. Totalmente. Piensa que al final yo había trabajado con muchas empresas porque yo decía, esto lo tengo que delegar. Y buenísimas empresas de marketing, lo único que no es lo mismo pues una cafetería súper mona o una peluquería antes y después que una clínica dental. Entonces, claro, el mensaje para el paciente o el cliente no es el mismo. Y luego los miedos que tenga esta persona tampoco, ni el tiempo del odontólogo. A lo mejor un odontólogo no puede estar grabándote según qué cosas o hay imágenes que no son agradables. Entonces, todo eso, el hecho de que ellos sepan que yo soy dentista es que los entiendo perfectamente. Y en todo este proceso, Marta, ahora, ¿qué es en lo que vale la pena invertir y qué es en lo que no vale la pena invertir? Tú que hiciste una gran inversión empezando con 6 cifras de inversión inicial. Yo a día de hoy, porque yo soy mucho como de hacer las cosas muy bien, es decir, si no, no las hago, ¿vale? Y eso, pues muchas de nosotras somos así. Pero, por ejemplo, en el momento que yo abrí la clínica, me acuerdo que el industrial que estaba haciendo mi clínica, ¿no? Porque hice un proyecto llave en mano, donde me hicieron todo, porque no estás arreglando un baño. Hay unas normativas sanitarias en las que tienen que estar muy reguladas y yo, pues, contraté a gente especializada para que me hiciese todo eso. Y yo le decía, quiero este mueble, que valía un dineral. Y entonces me dijo, mira, Marta, si preguntamos a los pacientes cuando salgan del sillón de qué color son los muebles, te aseguro que ninguno me va a saber decir cuáles. Y yo, que sí, que quiero esto, que es monísimo, que no sé qué. Y me dijo, ¿confías en mí? Y dije, sí. Pues menos mal. ¿Por qué? ¿En qué sí invertiría? En marketing. Porque tú puedes ser la mejor en tu sector, la mejor en tu pueblo, la mejor en todo, que si la gente no lo sabe, de nada te va a servir. Entonces, un buen marketing, con una buena imagen y una buena campaña de captación del altavoz de decir, que yo soy esta, estoy aquí y hago esto. El marketing para mí es fundamental. Y luego, un buen software de gestión que te ayude con los números, porque no tenía ni idea, es lo que te he dicho. O sea, ni idea. Yo no sabía calcular mi ticket medio, mi coste sillón hora, no tenía ni idea. Y nadie te enseña, a no ser que ya lleves unos años con un negocio, vayas perdiendo dinero y digas,
yo tengo un negocio para ganar dinero, ¿no? Entonces ya te empiezas a formar en MBAs y en cosas, pero tú estás estudiando una carrera de 5 años y nadie te dice qué es el IRPF. En absoluto. Y claro, en ese proceso, ¿cuántos errores cometiste? Los 2 primeros años, muchísimos. Errores que la verdad me han enseñado muchísimo porque al final yo soy muy buena persona y al final muy inocente. Entonces vienes de confiar en todo el mundo, en confiar que pues, lo que te están diciendo realmente es lo mejor para ti y ves que no. Entonces he cometido errores de ser a lo mejor muy buena a lo mejor con el personal, que ahí eso me ha costado mucho porque tampoco nadie te enseña a liderar con el personal y eso es un cambio grande. Y luego pues a no poner límites y decir, no, es que mis costes son estos y yo no puedo pagar más de esto. Como no sabía calcular tampoco ni nada, pues yo como que confiaba un poco en lo que me decían a lo mejor algunos comerciales o algunos tal. ¿Te dejabas llevar por la ilusión quizá? Demasiado, sí. Ese es un error que hemos cometido yo creo todas las emprendedoras. Sí, esa ilusión y esa inocencia de, ostras, sí, ¿qué tal? Sí, esto va a ir súper bien. Y luego, pues bueno, ya está, un aprendizaje total. A día de hoy, jolín, sigo tratando a lo mejor con los mismos comerciales y me dicen, madre mía, ¿cómo has cambiado? Ahora es como más, yo, sí, empresaria. Sí, empresaria y que pongo límites. Hombre. Que muchas veces el hecho de poner límites parece que no podamos hacerlo o que nos haga peor personas por poner límites. Y eso es lo que marca la diferencia entre pasar de emprendedora a empresaria, poner límites. Si yo te tuviera que decir una cosa, te diría poner límites. Muy fan de poner límites. Al final es un aprendizaje que debemos hacer muchas personas. De hecho, cuando yo a alguien veo que pone límites, pienso, jolín, la admiro, qué suerte, porque, qué suerte, qué trabajo, ¿no? Por poner límites, porque a mí me costaba horrores y a veces me cuesta, pero es un antes y un después el poner límites. Y pienso, yo los pongo y al principio pienso, no sé, la gente pensará que soy egoísta. No, al contrario, o sea, me estoy cuidando a mí y a las 40 personas, familias que tengo detrás de mis negocios. Estás siendo líder. Sí. Entonces es como, cuido de mí, de mi manada, ¿sabes? Es que es una gran responsabilidad. Es decir, tú tienes en tu espalda la presión de pagar todas esas nóminas. ¿Y cuál es el mayor error que tú ves que cometen como consultoría? Tú vas desde fuera, haces, digamos, una consultoría externa. ¿Qué es lo primero que detectas? ¿Qué es lo primero que ves? Que la gente no mide. Que la gente real, o sea, somos odontólogos, pero no lo ven como un negocio, como lo podrías ver tú o todas las mujeres empresarias que pasan por aquí. Abren o heredan clínicas de sus padres o lo que sea y al final lo que ha ido funcionando es lo que siguen haciendo ellos. Pero es que a día de hoy ya no. A día de hoy hay mucha más competencia. A día de hoy las cosas va por la gestión, va por medir, para poder mejorar. Entonces, claro, yo llego y les digo, vale, ¿cuál es tu tratamiento más rentable? No lo saben. ¿Cuál es tu coste sillón hora? No lo saben. ¿Tu porcentaje de no-shows? No lo saben. ¿Tu ticket medio? No lo saben. Entonces, claro, si no tenemos todo eso, si no lo medimos, no lo podemos mejorar. Pero no es su culpa, es que nadie nos ha enseñado a medir. Que de ahí también es donde nace mi quinto negocio que lanzo en septiembre. Es un software de gestión que lo tienes todo en un dashboard, en una pantalla lo ves todo. Ves presupuestado, aceptado, para que tú veas, si yo presupuesto mucho pero la gente no acepta, debo mejorar mi comunicación a la hora de venta. Quizá me debo formar en venta. Suena mal, pero es verdad, es entregar un presupuesto y que el paciente confíe en ti y lo acepte. Si mi porcentaje de no-shows, la gente que no acude a la visita, es muy alto, voy a intentar hacer una estrategia para que la gente venga, ya sea recordatorios de más visitas o cobrar una reserva o lo que sea. Pero claro, como no medimos porque no sabemos, no nos han enseñado, pues no lo podemos mejorar. Entonces, con este software de gestión es que lo puedan ver todo, además con parámetros. Si está verde, pues perfecto, a seguir así. Si está en amarillo o en rojo, a trabajar en ello para poder multiplicar tu facturación y el beneficio.
Antes de seguir, levantar un negocio puede cambiarte la vida. Aprender a construir una empresa puede cambiarlo absolutamente todo. En Sinred nos sentamos con mujeres que han empezado desde cero, han escalado negocios y han tomado decisiones que marcaron un antes y un después en su trayectoria. Para entender no solo qué consiguieron, sino cómo lo hicieron, hemos creado este espacio. Si esta conversación te está aportando, ayúdanos con un gesto que a ti te cuesta nada, 3 segunditos, y a nosotras nos permite seguir trayendo conversaciones como esta. Suscríbete, comparte este episodio o déjanos un comentario. Y ahora sí, descubramos qué hizo Marta para convertir una inversión de 300.000 en varios negocios. Seguimos con Marta. ¿Qué error le evitarías, Marta, a alguien que está ahora mismo empezando a emprender con un negocio físico? A ver, el negocio físico tiene pues la limitación esa económica que todos sabemos, que es que un día con la persiana bajada ya te está costando dinero. Entonces, medir muy bien los costes. Hay cosas que a lo mejor queremos. Yo quería la mejor máquina de radiografías, tal. A lo mejor no tiene que llegar el día 1, tiene que llegar el día 10, llegará. Pero primero, cosas que te vayan a traer dinero, como un buen marketing o medir muy bien las cosas. Tener un colchoncito también, porque Dios no sabe qué va a pasar. Y a ver, realmente, si has abierto un negocio físico es por la pasión, el amor y las ganas que tienes por eso. Si le dedicas tu 100% el amor, el cuidado de las cosas, es que te va a ir bien. Es que no hay otra. Estoy muy de acuerdo contigo porque muchas veces parece que sea un factor de azar. No creo tanto en el azar en ese sentido, creo en otros sentidos, pero en ese sentido no creo tanto, creo más en el esfuerzo, en el trabajo, en la dedicación, en el amor, en la visión y en la pasión que tú le pones. Total. Y eso se nota en el día a día. Y eso se refleja, y eso el paciente lo ve. Y tarde o temprano, es una cuestión de estadística, los resultados tienen que llegar, porque tú vas y vas y vas y vas y vas. Y al final de tantas veces ir, tienes que acabar convirtiendo algunas de las cantidades de veces que has ido, ¿no? Totalmente. Soy muy fan de tus palabras y es que es así. Cuando antes me has preguntado, ¿tuviste miedo cuando firmaste esta cantidad de dinero? Sí, pero es que no podía ir mal. O sea, yo sabía que no era posible que fuese mal. ¿Por qué? Pues porque no. Porque, o sea, mi motivación, mi pasión, el saber que iba a dar mi 100%, que las horas para mí de trabajo no eran un problema, fines de semana, lo que hiciese falta para que fuese bien. Y como bien dices, es que con pasión, amor, con cariño, sabiendo que es lo mejor para el paciente. No pasa nada. Hay gente que se va de mi clínica y no le he hecho nada, pero no me voy sin nada. Te vas sin nada porque no lo necesitas. Y la gente me dice, ostras, pero es que entonces estás perdiendo. No estoy perdiendo nada. Primero, duermo muy tranquila por las noches. Segundo, la gente confía en mí. Y ese paciente que vino y no se hizo nada, al día siguiente me llama que voy a traer a mi mujer y a mis hijos. Y eso para mí es lo más importante, la confianza que ellos puedan tener en mí. Y la reputación, que la reputación es muy difícil ganar, pero muy fácil, ¡pam!, desaparece en 0, Totalmente. Al final es así, ¿no? Miles de mensajes positivos se pueden ensuciar con una sola cosa que alguien haya dicho que no ha ido bien. Entonces, evidentemente pueden pasar 1000 cosas. Cuanto más creces, más riesgo hay de que algo no vaya bien. Pero yo creo que es lo que dices, que se nota. Tú entras en MG y se nota bondad. O sea, que el paciente viene y es lo mejor para él. No es a ver qué me sacan hoy en el dentista. No. Eso pasa mucho, ¿eh? A ver qué me sacan hoy en el dentista. Sí, y te van empalmando. Y ahora esto, y ahora lo otro, y ahora lo otro, y ahora lo otro. Totalmente. Es verdad, me ha pasado, ¿eh? Totalmente. He sido víctima de eso. Sí, por desgracia. Y por eso yo decía, es que yo soy fan de la odontología y de tener una sonrisa sana y bonita porque transmites mucho con una sonrisa y hay gente que realmente tiene complejo, que me dices que yo estoy así en una foto o no me voy en bici con mis amigos porque no me puedo comer el bocadillo de la parada. Y digo, ¿qué? ¿Que no vas en bici por eso? Eso no puede ser. Entonces, claro, por ejemplo, cuando vienen a Clínica MG es que hacemos unas fotos, hacemos unas radiografías, escaneamos la boca, te explico todo lo que tú tienes. Quiero que lo veas. A mí me gustaría, ¿no? Igual cuando yo voy al mecánico y me dice, tienes la bujía, no sé qué, tal, no sé cuánto. Pues no entiendo, confío en ti. Pero si, por ejemplo, a mí vas un día y me enseñas y me dices, pues mira, esto es esto es tal, no sé qué, te diré, no entiendo, pero ostras, muy bien, gracias. Entonces, claro, a mí me gusta eso, que el paciente vea
¿Qué le dirías a una mujer que acaba de ser madre y cree que ya es demasiado tarde para empezar a emprender? Pues que creo que se equivoca, la verdad. Está claro que tienes ahora una responsabilidad muy grande y que ocupa gran parte de tu tiempo. A lo mejor no es lo que tú piensas en tu cabeza de, no, pues me encantaría dedicarle pues la barbaridad de horas que a lo mejor yo le dediqué, pero que hagas algo que se adapte a tus necesidades, pero nunca esperes a el momento perfecto, a las horas perfectas y la cantidad de horas que tú quieres, porque no va a pasar, tienes que dividirte un poco, pero puedes hacerlo. Entonces, además, yo siempre lo digo, mi hijo a mí me ha dado un motor con una potencia que es como, si yo ya la tenía, ahora tengo un motivo más grande por el que luchar. Yo quiero que mi hijo me vea y diga, wow, qué referente, ¿no? Como madre, de decir, esto es lo que hay que hacer en la vida, ¿no? Trabajar, luchar y conseguir todo lo que te propongas. Me encanta porque has hecho así. No, quien nos esté escuchando no verá el gesto, pero bueno, que lo vean en YouTube porque es acelerar, ¿no? Acelerar. Es darle caña Gasolina, y aquí ya no hay saco. quien me pare, ¿no? Totalmente. Porque tengo una gran responsabilidad que es por y para mi hijo. Totalmente, totalmente. Hay muchas veces que hay gente que dice, ostras, la maternidad ha frenado totalmente la carrera profesional. No, te cambia un poco el enfoque, pero te da, de verdad, mucha más gasolina para decir, yo quiero una buena vida para mí, para mi hijo, y que sobre todo eso, ser un referente para mi hijo, que vea lo que es el esfuerzo, que se puede conseguir todo lo que se proponga esforzándose y trabajando para ello. Y eso realmente a mí es lo que me hace más feliz. Y además empezaste a emprender con tu hijo que tenía 6 meses. El segundo negocio, sí. La clínica dental la empecé yo sola, evidentemente, pues se pude dedicarle 24/7. Pero sí, abrí medicina estética, que era empezar de cero, como hemos hablado antes. Era empezar de cero con un bebé de 6 meses, siendo todo nuevo para mí. Porque nadie te enseña a ser mamá, igual que nadie te enseña a ser empresaria. Lo único que empresaria es un poco más fácil. Sí, no, eso está claro. ¿Y cómo conviven la culpa con la ambición? Wow, eso también es algo que yo he tenido que ir a terapia, porque es como yo intento ser un 10 en todo y entender que no es viable ser un 10 en todo está bien, pero claro, aceptarlo cuando eres muy exigente requiere de su tiempo. Entonces, si yo quiero ser un 10 en todas las empresas, un 10 como madre y un 10 como persona y un 10 como, ¿sabes? Porque al final tú sigues siendo Marta. Eso me costó mucha terapia. Y al final ha sido, como te he dicho antes, Pablo es el motor de mis negocios aún más, de mi vida. Y he aprendido a que cuando estoy trabajando al 100%. Incluso soy mucho más efectiva y productiva que antes, que a lo mejor trabajaba muchas más horas. Y las horas que estoy con Pablo, solo existe Pablo. Y eso lo he podido hacer gracias a delegar y al equipazo que tengo. Entonces, para mí, como empresaria, tengo el 10, mi 10, y como madre tengo mi 10. He encontrado mi equilibrio y eso al final no es fácil, no es de un día para otro tampoco, pero aprendes a estar en esos momentos, el 100% solo en eso, gracias al equipo, a delegar, si no, no se podría. Y a saber que hay dos cosas que no quiero renunciar a ninguna de las dos. Así y no tienes por qué renunciar, que eso es un mensaje muy, muy, muy importante. ¿Qué falsas creencias crees que nos siguen persiguiendo aún como mujeres empresarias? Es que a mí se me tachó eso de que era workaholic total, que yo ahora debía dedicarme solo al niño, y dices, a ver, si yo pienso en mi hijo, voy a pensar solo en mi hijo. Mi hijo necesita a su madre trabajando. Y te diré por qué. Para mí, sentirme realizada y yo estar bien es ir a trabajar. Yo necesito ir a trabajar, sentirme productiva. Y cuando yo voy a ver a mi hijo, porque tu hijo crece, va al colegio, ¿sabes? Entonces esas horas, aprovechadas para trabajar y sentirte productiva. Y esas horas que luego tú ya estás con tu hijo, es que estoy bien. Si no, estás amargada, estás como solo por el niño, solo por el niño, solo por el niño. No, el niño necesita una madre sana, feliz. ¿Y cómo estás sana y cómo eres feliz? Haciendo lo que te gusta, lo que te motiva, trabajando. Y luego también eso, el referente, ¿no? ¿Yo qué quiero que mi hijo vea? Pues una madre que lucha por sus sueños, que trabaja, que se esfuerza, que vive muy, muy bien la vida luego, pero que
Eso es la recompensa de un trabajo y un sacrificio. Así que hay que ser muy buenas madres, pero hay que seguir siendo tú misma, buena empresaria, trabajando y luchando por tus sueños. Y que se puede todo. Totalmente. Muchas veces nos hacen creer que hay que renunciar, ¿verdad? Sí. A una cosa u otra. Sí. Para mí es un error muy grande, es lo que digo. O sea, se puede con todo, no a veces siempre con todo a la vez. Es decir, es un proceso y a lo mejor pues en el momento del nacimiento, esos 2-3 primeros meses, pues tienes que dejar un poco en los negocios, pero es que es normal, o sea, todos son etapas en la vida. Y para eso has montado un negocio con una red de apoyo y con un equipo de decir, ahora me puedo dedicar a este momento vital, porque sé que lo otro está funcionando. Pero luego, al contrario, es decir, cuando mi peque está en el colegio, pues yo voy al 200% esas horas. Y es así, entonces se puede todo, se debe todo. Además me cogió el COVID y fue como, wow, fue como el máster de mi vida empresarial, ¿sabes? Ahí no te avalaba ningún organismo. No, ahí fue, wow, ¿qué he hecho? Claro, yo decía, ostras, el sueño de mi vida no ha durado ni un año. Vale, es decir, tú abriste 2019. Wow. 2019. Sí, y no hacía ni un... O sea, estaba yo ya pensando en un mes celebro un año de la clínica y nos cerraron todo. Fue como, pues eso, yo decía, miraba la clínica que estaba... Tú imagínate, 400 metros cuadrados, solo 2 boxes, todo lo otro se podía hacer bailes, ¿sabes? Estaba vacío. Yo decía, ¿qué hago con todo esto? Endeudada hasta las cejas. Tenía que cerrar clínicas que a lo mejor llevaban muchos más años, que tenían un buen colchón, pues quizás no tenían el mismo miedo que tenía yo. Y no pensé tampoco, ostras, qué frustración, porque no fue mi culpa realmente. O sea, fue pues eso, una pandemia mundial que te corta y dices, venga. Es un factor externo. Sí. Es un factor externo para el que tú tienes que tener pues, un plan de contingencia, pero claro, si hace un año que acabas de empezar, evidentemente lo último que piensas es en un plan de contingencia para una pandemia. Es lo último en lo que piensas. Entonces, ¿tú cómo enfrentas esa pandemia después de, nada, hacía mesecitos que acababas de abrir, con una inversión de 300.000 y con un local de 400 metros cuadrados? Pues mira, Alexandra, solo había 2 opciones. Una, quedarte en un rincón y llorando, cosa que no era opción para mí. O hacer lo que hice. Yo estaba en la clínica sola y me empecé a grabar vídeos en Instagram. Empecé a grabar vídeos de, pues, quién éramos, ¿no? Pues somos Clínica MG Dental, lo que hacíamos, el por qué nace, pues todos nuestros protocolos. Yo sola, si no había pacientes, pero yo explicaba, enseñaba la clínica, tal, no sé qué. Y empecé a crecer un montón en seguidores, la gente me escribía. Y gracias a eso, cuando abrieron las puertas, fue una auténtica locura en mi negocio, que empecé a contratar gente porque era una auténtica locura y ahí descubrí la importancia del marketing. Así que doy gracias a eso, a en ese momento haber dicho, ¿qué hago? Estoy aquí sola sin hacer nada, pues empiezo con esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Ya ha pasado, es una pandemia que casi me arrasa, pero yo he sacado aquí el coraje y la valentía para hacerle frente, ¿no? Que eso es lo importante. Esa actitud es la que me gustaría que la gente se empapara y se quedara con ello, porque eso es lo que diferencia a los que salen adelante o a los que se quedan por el camino. Totalmente. Mira, piensa tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Por desgracia, la vida nos da algún golpe y pues te rompe y dices, ostras, ya no puedo salir de esta, o es tarde para mí, que esto lo dice un montón de gente, un montón de madres sobre todo. Y yo pienso, no, tardarás un poquito más o tardarás un poquito menos, que también somos muy exigentes en tengo que estar bien ya. Pero tienes la oportunidad de empezar de cero. De nada va a servir que el resto de tu vida te la pases llorando en un rincón. Llóralo, sí, una lloradita y a seguir. Tienes la oportunidad de empezar de cero y decir, ¿cómo quiero ahora encarar mi vida? Y con estos trozos y pedazos que tengo, hago el puzzle de nuevo y sale una versión mejorada, mucho más fuerte, con unos aprendizajes brutales. Y de eso se trata. ¿Cuántos sois a día de hoy? 42. ¡Wow! ¿Solo en la clínica dental? En la clínica dental somos 30. 30, vale. ¿Cuándo te diste cuenta de que estar solo tú sola frente a todo
todas las decisiones que había que tomar el día a día, haciendo todos los roles posibles, estaba frenando tu crecimiento? Pues eso, en el momento en el que yo estaba dentro del box, a lo mejor haciendo unas carillas que para mí era, o sea, música celestial. O sea, no existía nada más que yo cementando unas carillas y mejorando esa sonrisa. Y había ruido en mi cabeza. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ahora en medicina esto. Ahora... Claro, tenía que hacer tantas cosas y yo solo era una. Haciendo eso, ya no lo estaba ni disfrutando. Yo decía, si yo quiero seguir creciendo, me han invitado pues a este evento, no puedo ir porque estoy aquí cementando estas carillas. Entonces dije, ok, una de mis mejores amigas me dijo una vez, tú eres mucho más productiva fuera del box que dentro. Y yo dije, ¿qué dices? Y wow, o sea, tengo sus palabras tatuadas aquí. Fui a analizar, poner como encima de la mesa todo lo que yo quería hacer y yo solo soy una persona, mi día solo tiene 24 horas. Y entonces ahí fue cuando dije, vale, se ve que hay una cosa que se dice delegar, voy a ver qué es, cómo funciona y si es para mí. Sí, es para todo el mundo, de hecho, para todo el mundo que quiera seguir creciendo y seguir, pues eso, seguir haciendo más cosas, escalando. Y entonces, ¿cómo se aprende a delegar? Pues pensando que hay gente mucho más buena que tú haciendo esas cosas. Y yo, o sea, amo tener el equipo que tengo. Yo es como, voy a buscar a la mejor periodoncia, que es la doctora especialista en las encías, porque es muchísimo mejor que yo y la voy a tener en mi equipo. Voy a buscar al mejor director de clínica y lo voy a tener en mi clínica. Y así. Entonces, cuando yo miro y veo que la clínica funciona mejor que si solo lo hiciese yo sola, con la esencia liderada por mí, evidentemente, yo puedo estar pues una mañana aquí contigo sabiendo que la clínica funciona perfectamente. ¿Qué consideras que es lo principal que cambió cuando empezaste a delegar? Porque yo te he visto hace un rato, antes de empezar, con 3 teléfonos. 3 teléfonos, pero ¿por qué llevas 3 teléfonos? Ha sido gracioso, es verdad. Y me has dicho que en cada teléfono tienes como 2 o 3 números diferentes. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, porque a mí me gusta delegar, pero al final yo soy Marta, yo soy MG y mi esencia es esa. Y es estar un poco... me gusta aportar, me gusta leer según en qué proyectos, ¿no? Por ejemplo, cuando en Clinical Media, agencia de marketing, entra a una clínica nueva, con esa alegría, con esa ilusión, con ese tal, me encanta estar ahí, me encanta. Es como, chicas, yo estoy aquí, doctoras, vamos a hacer esto, y eso a ellas les gusta también. Porque es el motor. Sí. Eres el motor. Exacto. Y eso al final se agradece también, que haya una persona motor. Sí, o sea, si fuese yo, a mí me gustaría que eso fuese así. Entonces eso significa pues ir con 3 móviles por la vida. Sí, pero es que me hace muy feliz. Hay momentos evidentemente de estrés o que me dicen ponlos en silencio y es como poner 3 móviles en silencio, pero al final es eso, o sea, yo hago lo que a mí me gustaría recibir y es eso, estar ahí, dar ánimos en momentos que hay que dar ánimos, felicitar cuando hay que felicitar, estar ahí en todos los fregados, me encanta. ¿Y cuándo dirías que es el momento, para todos aquellos emprendedores, aquellas emprendedoras que nos están escuchando, cuándo dirías que es el momento, o que ya ha pasado el momento, de empezar a delegar y de dejar soltar un poquito? Mira, hay una cosa que tenemos muchos y muchas empresarias, que es el burnout, y espero que no lo tengan y que deleguen antes de eso. Llega un momento en el que tu cuerpo peta, tu mente peta y realmente dices, no puedo más. Entonces, el burnout existe, el burnout lo han sufrido muchísimas empresarias, muchísimos empresarios. Entonces yo veía que estaba ahí al punto del burnout porque es como, yo sé todo lo que quiero hacer, todo lo que tengo que hacer, pero no puedo. Yo lloraba de no llegar, de frustración y de tal. Entonces no llegar a eso para mí era un objetivo también. Decir, sé que me va a dar, ¿no? Hasta aquí, no quiero. Entonces, primero de todo es tu paz mental, priorizar tu paz mental y decir, mira, no lo voy a conseguir hoy, quizás lo voy a conseguir mañana, sé que voy a llegar, pero no pasa nada ni por pedir ayuda, ni por decir hasta aquí, porque si llegas al burnout, todo lo que has construido hasta el día de hoy puede que desaparezca. Entonces, sentarse, ver qué es lo que queremos realmente. A lo mejor hay gente que dice, pues yo quiero no trabajar un viernes por la tarde. Ok, es que está genial, es que es lo que deberías hacer. Entonces, vamos a ver qué cosas puedes hacer
para conseguir ese objetivo, de esa libertad. No, es que la clínica sin mí se hunde. Pues vamos a buscar un equipo para que no sea eso. Vamos a instaurar unos protocolos, unos indicadores, unas normas que tú solo tengas que supervisar, pero que el equipo ya sepa cuándo está yendo bien o cuándo no ya está yendo bien. La gente dice, Marta en este momento me diría esto. Ya está. Y eso es un triunfo. Eso es un triunfo. O sea, yo no hay nada que me haga más feliz que entrar en Instagram y recibir un mensaje de un paciente diciéndome lo brutal que se ha sentido hoy en una de las clínicas, que todo el equipo que tengo, que aunque yo no esté, huele a MG, que todo el mundo, que qué sonrisas, que qué tratamiento, que qué profesionalidad, que, o sea, para mí es como, thanks God, o sea, es como, me siento súper bendecida, o sea, amo el equipo que tengo y la familia que somos. ¿Qué le dirías a un emprendedor que nos está escuchando y que pueda hacer mañana mismo para ser un mejor líder? Ay, el mejor líder, mira, hablar mucho con su equipo y escuchar. Es decir, la primera vez que intentes hablar con tu equipo, todo el mundo te dirá, no, está todo súper bien. Intenta rascar un poco y decir pues cómo se sienten, qué podrías hacer tú como líder para que él se sintiese mejor en su puesto de trabajo. Creo que eso es muy importante. Yo siempre, una vez al año, a mis trabajadores les digo, imagínate que puedes hacer una carta a los Reyes Magos, ¿qué pedirías? Wow, o sea, yo lloro. Primero, me escriben un montón de palabras muy bonitas, agradecimiento y demás, y luego ves que a lo mejor lo que te piden es tan poco y yo pienso, ¿y por qué no se lo doy si es esto? ¿No? Hay gente que me pide, pues a mí me gustaría la tarde de mi cumpleaños libre, a mí me gustaría otro uniforme porque soy un desastre y lo he roto y me da vergüenza decírtelo, ¿sabes? Cosas que digo, ¿en serio tu deseo es solo este? Jolín. Y eso es porque al final los escuchas y ellos son, o sea, hay que cuidarlos muchísimo. Ellos son parte de que todo lo que tú estás haciendo te vaya como te está yendo. Exacto. Así que hablar con ellos. Sí, tú eres el motor, pero ellos son las ruedas. Yo siempre lo comparo con un vehículo, ¿no? Total. Porque al final es el vehículo que te permite llegar a objetivos, te permite llegar a más gente, te permite llegar a solucionar un problema y al final es importante el alma, es importante el motor, pero también esas ruedas que te permiten llegar de punto A a punto B, ¿no? O sea, sin duda, sin el equipo que somos en MG, que de verdad somos una gran familia, nada de lo que yo estoy haciendo a día de hoy tendría sentido, ni estaría pudiendo hacer todo lo que hago. Aún seguiría en el box haciendo yo los tratamientos. Entonces, y también te digo, en los peores momentos, ahí te das cuenta del equipazo y apoyo que tienes, porque cuando mi vida personal se estaba desmoronando totalmente, llamé al director de clínica y le dije, no puedo. Y me dijo, no tienes que poder. Y yo, ¿cómo? Y vi como todo el equipo tiró como si yo no estuviese. De hecho, no está Marta, tenemos que hacer mejor aún de lo que lo estábamos haciendo porque se lo debemos a Marta, porque tal. Y cuando yo llego allí, después de mi tiempo, que yo necesité mi tiempo, me separé con un bebé de 6 meses y muy traumático, y vi la clínica como si no hubiese pasado nada. ¡Wow! O sea, qué bien hecho las cosas, eligiendo a esas personas, enseñándolas, y qué buenas personas son y, jolín, son el motor real de mis negocios. Todos aquellos emprendedores que nos están escuchando, ¿qué le dirías, si solo pueden hacer una acción de marketing, qué acción le dirías que pueden hacer? Que valga la pena, ¿eh? A ver, para mí la opción más rápido en el momento a ver que te encuentres rollo, si necesito sí o sí que entre gente por la puerta, sería una estrategia de captación. Siempre y cuando estemos preparados para recibir esas llamadas. Es decir, nosotros desde la agencia conseguimos leads, conseguimos gente interesada en ir a tu clínica, pero luego que tú puedas coger el teléfono y responder, que me encuentro gente que a lo mejor pues no está atento, no coge el teléfono, no llama, lo que sea, pero sí o sí, sí. O sea, yo los negocios que ya abro, todos son con captación, porque es lo que te he dicho. Puedo ser la mejor, que si la gente no lo sabe, de nada me sirve. ¿Y en qué les recomendarías no invertir porque van a perder el dinero ahí? A ver, a día de hoy, sintiéndome mucho en todas las cosas que no sean digitales. Es decir,
poner un autobús que con tu cara ahí puesta y demás, pues, ¿qué quieres que te diga? Está muy bien como marca si eres de un pueblo, pero eso no va a hacer que te traigan pacientes. Entonces, es más un marketing de visibilidad de estoy aquí, pero no te va a traer pacientes. Entonces, quizás algún día llega, aunque a lo mejor lo que valga eso, 600 o 1.000 euros o lo que sea, tú lo inviertes en publicidad digital y estás con el teléfono que no para. Más retorno. Totalmente. ¿Qué le dirías, Marta, a la Marta de cuando tenía 27 años que empezó a emprender con esa inversión inicial de 300.000 euros? Buah, pues le diría que la admiro, sinceramente, porque a día de hoy yo pienso y digo, madre mía, ¿no? ¿Qué hice? Que la admiro, que todo va a ir bien, que no va a ser fácil, porque que vaya bien no significa que haya sido fácil, pero que siga su intuición al principio, que aprenda un poco de gestión, Marta, cariño, que tardaste un poquito, y sí, que con esa pasión, esas ganas, esa dedicación, le va a ir bien seguro, seguro, que no cambie nunca. Eso, que al final, ¿no? Pues el día a día, o ya tienes más empresas, o lo que has dicho, ¿no? Esa humildad, que nunca la pierdas. Marta, pues ronda de preguntas rápidas. Contesta primero que se te pase por la cabeza de la manera más breve posible. Vale. ¿Qué ha sido más difícil, delegar o crecer? Primero delegar, porque no sabía lo que era y tienes que contar con las personas indicadas para poder delegar. ¿Cuál ha sido la decisión más cara que has tomado en los negocios? A ver, no medir, porque como no medía, pues tomaba la decisión al tuntún. Entonces, sí, la contrato, sin saber exactamente qué posición necesitaba, con qué responsabilidades, con qué... ¿Emprender es para todo el mundo? No, y está bien, está muy bien, no todo el mundo debe emprender, eso es así, pero no es para todo el mundo. ¿Qué no volverías a hacer en un negocio? Pues escuchar a gente que no tiene ni idea y seguir realmente lo que yo quiero, mi pasión, y decir, mi camino es este, por mucho que a ti no te guste o te dé miedo, es tu miedo, no es el mío. ¿Cuál es el mayor error que cometen las dueñas de clínicas? Pues lo mismo, seguir las intuiciones o lo que ha funcionado durante 30 años atrás, no medir, no sentarse, a enfrentarse, a mirar esos números y ver, porque hay muchas veces que hacemos así como, bueno, lo puedo pagar, ya voy haciendo. Ya, lo puedes pagar, pero no estás ganando dinero. Entonces siéntate, analízalo y toma las decisiones que necesites. ¿Contratar despacio o despedir rápido? Esa frase es, o sea, es bueno, de Vicente, que es mi asesor de clínicas. Sí o sí contratar despacio. Es decir, el hecho de buscar a alguien, porque, ostras, me ha quedado el hueco vacío y meto cualquier persona, te puede salir muy caro, muy caro. Esa desesperación es muy cara y a corto, ya no solo a largo, sino a corto, contratar por desesperación, yo le diría a cualquiera que no lo haga. Totalmente. Ese es un consejo súper importante, porque evidentemente estás desesperada, necesitas cubrir esa vacante, pero es que puede romper todo lo que has construido hasta el día de hoy, incluso esa manzana podrida y a dañar a todo el equipo que has construido durante tantos años, así que contratar lento. ¿Qué habilidad ha sido más importante para liderar un equipo de más de 40 personas? La comunicación. O sea, hablar con ellos, expresar qué sentía yo, qué necesitaba de ellos y un poco escuchar lo mismo de ellos, totalmente. ¿Hay que sacrificar vida personal para construir una gran empresa o muchas empresas, que es tu caso? No hay que sacrificarla. De hecho, lo fundamental es tener una pareja y una familia, pero una pareja que te propulse lo más grande. O sea, sin eso, chicas, estamos perdidas. O sea, realmente yo llego a mi casa y le digo a mi pareja, he tenido una idea de negocio, se remanga, ¿qué necesitas? Eso, ¡buah!, te lleva a la luna, es un cohete. Yo tengo que reconocer que también, y eso es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor. Porque al final tú también necesitas a alguien que te respalde. Y te digo una cosa, esto lo he pensado durante mucho tiempo y lo voy a compartir ahora contigo. Muchas veces a nosotras se nos achaca de, es que a lo mejor tienes un hombre al lado, eres hija de, eres hermana de, eres, no sé, cuñada de... Ya, pero ellos también tienen madres, ellos también tienen hermanas, ellos también tienen personas y mujeres alrededor. Pero ¿sabes qué pasa? Que nos necesitamos mutuamente. No es una cuestión de nosotras tener a un hombre, que los tenemos, evidentemente. Los hombres también tienen a mujeres y nos necesitamos porque nos complementamos.
Y eso es muy importante porque creo que siempre, aún así, hay gente que cuando nos ve como empresarias dice, ¿quién tiene esta detrás? Pues tengo detrás lo mismo que tiene un hombre detrás. Claro. Lo mismo, sí. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que son personas que te nutren, que te apoyan, que te inspiran y que te alientan, ¿no? a seguir adelante. Totalmente, es que si tú llegas a casa con una idea de negocio y en casa te dicen, otra vez, no tienes suficiente, que a mí me pasó, ¿no? Entonces es como, jolín, pues tendré un problema. No, está mal, y está mal hablar de dinero y querer más. No, yo ahora llego a casa y digo, cariño, es que se me ha ocurrido esto. ¿Cuándo empezamos? Claro, es que es esa gasolina que tú necesitas. ¿Qué le dirías a una mujer que acaba de ser madre y que quiere empezar desde cero a emprender? Pues primero felicidades porque al final tu vida está cambiando, tu manera de pensar también. Es normal que tengas más miedo incluso porque es una responsabilidad muy grande, pero que lo haga, que lo haga. A lo mejor no le va a poder dedicar el 100% y es normal y no debes tampoco, todos son etapas, pero que empiece, siempre adaptado un poco a lo que ella pueda dar, pero que lo haga. Nunca esperemos a el momento perfecto, con las condiciones perfectas, porque no va a llegar. O sea, desgraciadamente no va a llegar. Entonces, hazlo, da un pequeño paso, ya sea buscar un local o buscar un nombre o buscar un tal, mirar la competencia, moverte, porque todo, si es para ti, es que lo va a ser. Pero quizá tampoco empezar por una inversión de 300.000, quizá no. Cada uno claro. Tiene que ajustarse a sus necesidades también, ¿no? Que eso es un poco también el mensaje, que no piense que todo el mundo tiene que empezar con una inversión de 6 cifras. Para nada, y si yo pudiese, y de hecho los otros negocios que he abierto digitales no tienen nada que ver, y de hecho si yo a día de hoy me preguntas si abriese otra clínica, no creo que hiciese una inversión de 300.000, o sea, no creo, porque hay cosas que no se necesitan. A lo mejor con un local un poquito menos bonito, porque es que el que yo tengo es espectacular, con un poquito menos tal, y el resultado al final sigue siendo el mismo, porque yo sigo siendo la misma, es mi corazón, mi esencia, mi todo, mi cuidado. Entonces, no hace falta gastarse ese dineral. Termina la frase, vivir sin red es... saber que puedes caerte, pero aún así decidir saltar bien alto. Me encanta esta última frase para acabar y para terminar este nuevo episodio, Marta. De Sin Red ha sido un auténtico placer contar contigo en el día de hoy, en este nuevo episodio, que al final Sin Red se llama así porque sin red que nos frene, sin red que nos sostenga y sin red que nadie nos diga lo que tenemos que pensar, hacer o decir. Muchísimas gracias, de verdad, eres maravillosa. Gracias.